Bueno, acá estamos. Antes que nada, les quiero recordar nuestro WhatsApp, el 1155778303. Aprovechen en escribirnos, les van a surgir un montón de dudas, porque esta historia es increíble. Haber dejado toda la rutina, todos los trabajos, los colegios de los chicos y embarcarse un matrimonio con 3 hijos a cruzar el Atlántico. Así que todas las cosas que les divierta saber, escríbanos al 11 5577 8303 ahora en vivo. Así se las preguntamos a Angie, que es la mamá, es con la que vamos a estar ahora en contacto. Y acá los presento. Acá, hola Angie, hola Timoté. Hola, buen día. Hola, muy buenas, Sombrar Valares, hola Argentina. ¿Cómo andan? Qué lindo que nos hayamos podido comunicar con ustedes. Tienen lindo día por lo visto, ¿no? Sí, el tiempo está bastante lindo. Estamos en el Caribe, así que siempre hay chubascos, digamos, hay momentos en los que llueve muy intensamente, pero corto. Pero en general tenemos un tiempo espectacular. Creo que se ve en el color de nuestra piel. No, totalmente. Bueno, pero primero vamos a presentarlos. Son Ángeles Soncino, que managing y director de Larouche Tech, ¿está bien? Y Timoté Barbier, presidente y director general de Wanaka, ¿está bien? ¿Es Perfecto. así? Bueno, y tienen 3 hijos que se llaman Gastón de 11, Vasco de 9 y Charlie. ¿Ya cumplió 7 o tiene casi 7? Casi 7, cumple la semana que viene, La el semana martes. que viene. El martes, mirá. Bueno, qué bueno, estarán preparando también ese festejo. Ahora ya nos van a contar. Pero bueno, cuéntenos un poquito de su historia. ¿Cómo se conocieron? ¿Hubo casamiento? No sé cuál de los dos quiere tomar la palabra. Nos conocimos en Francia. Yo vine a Francia a los 22 para acompañar a una de mis hermanas que estaba con un embarazo complicado. Y aprendí francés y uno de mis primos me presentó a Timoté porque ya me quería volver a Argentina, no me sentía muy bien. Y bueno, nos conocimos en París y después yo me volví a Argentina para terminar mi carrera. Y Timoté vino a Argentina 3 meses a aprender el español. Mirá, ahí estamos viendo. Mientras que vos vas contando, vamos viendo imágenes de ahora. Pero bueno, dale, seguí contando que nos re que te divierte. O sea que. Esperá, perdón, Timoté es francés. Sí. Bueno, es francés. Y vos sos argentina de Córdoba. De Córdoba, sí. Por eso estamos preguntando esta historia de amor, que queremos entender cómo esta hermana tuya que vivía allá, ¿no? Sí. Bueno. Nunca pensamos que iba a ir tan lejos esta historia. La verdad que siempre da miedo, digamos, casarse con un extranjero, sobre todo a nuestros padres. Mis padres al principio como que la idea no les divertía nada, porque bueno, pero nos dimos cuenta que a nivel valores, a nivel proyectos de vida, nos parecíamos mucho a pesar de haber nacido en países tan lejanos. Impresionante, claro. Tengo entendido, vos, Timoté, naciste en Annecy y al borde de un lago, que entiendo que ahí es donde empezó toda esta pasión, ¿no?, por lo náutico. Tengo entendido que ese lago, corregime si es así, porque fue un dato que agarré que me impresionó, ¿es el lago más limpio del mundo? ¿Puede ser que tenga esa característica? Sí, se dice eso y también re lindo. La verdad que cuando vamos a Bariloche me parece muy igual a Annecy. Te hace acordar a ese pueblito donde vos te criaste, digamos. Bueno, y ahí entiendo que, bueno, empezaste con tu pasión por la vela, ¿no? Era si bien era un lago, no tiene nada que ver a esta aventura en la que se metieron ahora, habrás empezado a aprender un poco de todo esto, ¿no? Sí, sí, total. Y también durante el verano teníamos la aventura de ir en Bretagne, que es el oeste de Francia, en el Atlántico, y allá hicimos un montón de velero también con mi familia. Impresionante. ¿Y vos, Angie, cómo fue que te empezó a agarrar esto de el ser velerista, veleadores, no sé cómo es que se dice? Yo también nací al lado de un lago que no es para nada el lago más limpio del mundo. Nací en Cruz del Eje, pero en Córdoba, Cruz del Eje, donde hay un lago muy grande, pero no, nunca había hecho vela.
en mi vida. La primera vez fue cuando estaba embarazada de Charlie, que es el último, en el lago Le Mans, que es el lago que está en Ginebra, en la capital de Suiza, un fin de semana, y me di cuenta que me encantaba, que era un momento, era un lugar donde todos estábamos bien. Era una época donde teníamos chicos muy chiquitos y estábamos cansados, las vacaciones eran más cansadoras que la vida cotidiana, y en ese velero me di cuenta que el mar era un elemento donde todos estábamos bien. Mirá, wow. Y Timothée, vos, o sea, el velero es propio, ¿cómo lo eligieron? Porque calculo que tiene que tener ciertas características como para animarse a esta aventura, ¿no? Sí. El velero es alquilado, te preguntas si es nuestro. Tenemos nuestro propio velero en La Rochelle, en Francia, donde vivimos, que es un trimarán también, pero que es un trimarán más pequeño, que es perfecto para navegar durante una semana, por ejemplo, con familia, pero no más. Para este viaje había que alquilar un velero más grande, y es por eso que alquilamos este velero. Y bueno, ¿y qué apoyo, digamos, qué apoyo tienen? Porque desde el momento, cuéntenos un poco hasta que dijeron, bueno, nos embarcamos, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿En qué momento se les ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió esta travesía? Creo que siempre nos gustó viajar. Hemos viajado muchísimo a Argentina para ir a ver a nuestra familia. Para nosotros el Atlántico tiene como un valor significativo muy importante, porque es la distancia, si estamos en Argentina, es la distancia de la familia de Timothée, y viceversa si estamos en Francia. Y bueno, cuando teníamos nuestro otro barco, el que tiene el más chico, digamos, que también es un trimarán, Timothée siempre me decía, ¿te animás a que crucemos del otro lado? Y para mí era como una locura, me hacía reír. Fuimos una vez a comer con unos amigos y conocemos a un matrimonio que lo había hecho, y como que nos cuentan en el viaje y me doy cuenta de que es posible, y de que tenemos el nivel para hacerlo. Y a partir de ese momento, todas nuestras conversaciones eran alrededor de ese proyecto. Así que bueno, fue principalmente eso, fueron amigos que nos inspiraron, y ese deseo de mostrarnos a nosotros mismos que no es tan lejos. Claro. O sea, me imagino, los que tenemos hijos decimos, bueno, sí, está bien, uno el proyecto y de repente tomás la decisión, pero embarcarse en el Atlántico, ustedes por ahí lo ven con naturalidad, pero los que estamos abajo, en tierra, bueno, ¿cómo se prepararon? ¿Cómo reaccionaron sus amigos, sus hermanos, sus papás? No sé, cuéntenos un poco eso. ¿Cómo nos preparamos? La verdad es que hacemos una ruta que no es tan difícil, porque cuando voy a decirte vamos a cruzar el Atlántico te parece una locura. Pero si ahora yo te digo que vamos a hacerlo con el viento, que va a ayudarnos, que va a estar con nosotros y no enfrente de nosotros, es mucho más fácil. Y lo hacemos de una manera fácil, que no es peligrosa, y también tenemos las olas, el viento con nosotros. Así que no es tan una locura. Hay que tener un cierto nivel de vela, efectivamente, un conocimiento. Con lo que sí nos preparamos, tuvimos una formación de primeros auxilios para poder hacer puntos, por ejemplo, si teníamos algún problema, porque lo más complicado es esa hostilidad donde, estando en el medio del Atlántico, nadie va a venir a buscarnos. Entonces es la autonomía lo que sí nos formamos muchísimo. ¿Y la reacción de la familia? Porque uno se puede preparar, uno puede tomar la decisión, pero bueno, cuando uno lo anuncia, ¿cómo fue esa reacción? ¿Qué vas a hacer con tu trabajo? La primera pregunta que tenemos, por supuesto. Sí, la verdad que tuvimos reacciones muy diferentes. Hay gente que, por ejemplo, mi papá me dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a hacer eso? Mi mamá le pareció genial desde el primer día.
Y, por ejemplo, mis suegros no estaban nada de acuerdo, digamos. Y la reacción, por ejemplo, con respecto a estar con niños, con menores en el barco, ¿no? Me imagino que eso también, no sé, por lo menos a mí es lo que más me impactó, porque digo, bueno, el trabajo, uno de última, si tiene los recursos, puede volver y conseguir otra cosa o pedir, pero es como mucho tiempo de embarcarse, de estar, como ustedes dicen, o sea, Timothée habla y dice, no, porque vas a favor del viento y las olas y todo, pero uno lo ve, o sea, por un lado da la sensación de que vuelan, ¿no? Uno ve el velero deslizándose y decís, wow, pareciera como que eso vuela, pero bueno, por otro lado siento yo que no tengo ni idea de nada, digo, siento que me voy a la deriva también, ¿no? ¿Qué pasa con esa, también la reacción de todos? Me imagino los padres del colegio de los chicos cuando lo comunicaron, mismo del colegio. ¿Cómo se organizaron con eso también? La reacción de los chicos al principio les dio miedo, pero el miedo no era el peligro del mar, sino el miedo era salir de la vida que tenían, salir de la rutina, del confort, de los amigos, de tener que hacer el colegio de otra manera, dejar a sus amigos, etc. Pero fue simplemente el miedo antes de que las cosas pasen. Una vez que ya estábamos todos en el barco y que empezamos a vivir esto juntos, se adaptaron mucho más rápido que hasta nosotros mismos. Ellos dormían mucho mejor que nosotros, no tenían mareos, estudiaban, leían y no pasaba nada. Así que con los chicos sí, por supuesto que para nosotros fue un tema, el tema de los chicos, porque los íbamos a descolarizar, sacarlos del colegio. Y el tema a mí, lo que me da miedo es la vuelta, decir, bueno, los chicos van a poder volver al colegio e integrarse de una manera sin dificultad. Y hablé con otras mamás que vivieron esto, algunas lo vivieron 6 meses, otras lo vivieron 4 años, y todas me dijeron que los chicos aprenden muchísimo y quizás maduran muchísimo, entonces esa madurez los ayuda a reintegrarse al colegio fácilmente. Impresionante. ¿Y cómo se organizan con el tema de las tareas? O sea, ¿siguen con el colegio? Sí, seguimos con el colegio. Los chicos están inscritos en una institución que se llama el CNED, que es el Colegio de Distancia Francés, donde los más chiquitos tienen solamente lengua y matemáticas, y el más grande, que está en primer año, tiene 7 materias, entre música, plástica, geografía, historia. Y hacemos 2 horas por día. Yo soy responsable al 100% del colegio. Nos dividimos tareas. Ya les va a contar Timothée cuál es su tarea. Y son 2 horas por día, los pongo a los 3 a trabajar juntos y bueno, hay recreos, o sea, tratamos de buscar una rutina porque los chicos necesitan un marco. Y claro, ¿y cómo, digamos, qué tanto, más allá de toda esta organización que ustedes tuvieron, qué hicieron con su casa? Bueno, no sé, se me ocurren tantas preguntas. ¿Cómo hicieron me imagino ustedes vivían en una casa, la tienen que dejar por un año? Es que en principio encararon esta aventura, ¿no? Por un año, entiendo que tenían un perro, ¿o no? Sí. Bueno, sí, ¿qué hicieron con ese perro? Cuéntenos, o sea, la casa, ¿en manos de quién quedó? Nuestra casa se la dejamos a una empresa que hace eventos. Es una casa que es grande, entonces puede recibir mucha gente. Y está bueno porque como tienen cuentas Instagram y todo, nosotros la vemos muy seguido, así que vemos que nuestra casa vive. Eso nos encanta. Y nuestro perro se los dejamos a un matrimonio que son amigos nuestros de hace unos años. Y bueno, les pedimos que lo cuiden y tenemos novedades también de ellos. Bueno, o sea que Siempre. con toda esta organización, habiendo dejado la casa, el perro, habiendo enfrentado a la familia, a los amigos, se embarcaron. Cuéntenos hasta ahora, esto fue junio, julio de este año. Cuéntenos hasta ahora cómo vienen viviendo estos meses, este proceso. ¿Qué fue? Sobre todo, me interesa el primer mes, porque me imagino que es donde fue todo lo nuevo, ¿no? Cuéntenos un poco eso. Por el primer mes, el objetivo fue de navegar, pero cerca de la casa. Fuimos en Bretaña. Así que antes de partir lejos, estaba muy importante para nosotros de quedar en un lugar que conocemos
para Apropiarnos. aprender y tener nuevas aventuras. Y la verdad que fue un mes difícil para todos, porque había que cambiar de ritmo de vida, pero fue muy importante porque teníamos un mes, no más, no menos. Y los chicos sabían bien que después un mes había que tener una decisión a tomar. ¿Vamos o no vamos? Y fue absolutamente genial de pasar este primer mes cerca de la casa, de lugares conocidos. Y, o sea, me imagino que, claro, debe haber sido como un mes de adaptación, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, Bueno. para todos. Uno, hasta nosotros como matrimonio, porque pasamos mucho tiempo juntos. Claro. Y uno se da cuenta que no pasa tanto tiempo cotidianamente. Tal cual. Bueno, más allá de eso difícil que vos decís, bueno, nada, me imagino en qué momento dijeron, bueno, sí estamos preparados, ¿no? ¿Qué es lo que vieron para decir, ya está, estamos adaptados, podemos encarar esta aventura? Las ganas Las ganas. de decir estamos listos porque hay que ir. No, sí, tuvimos un episodio que digamos, puso realmente en cuestión el proyecto cuando estábamos en Belle-Île, que es una isla que está al frente de la costa francesa en el Atlántico. Un barco pesquero nos chocó, nos rompió una parte de nuestro barco. Estábamos todos a bordo, todos durmiendo, y fue bastante traumático, no tanto para los chicos, porque ellos como que confían en nosotros, pero para nosotros dos sí, fue bastante traumático y dijimos, tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, eso nos tomamos una semana para ver cuáles eran los problemas que había tenido el barco, cómo podíamos solucionarlo, y si lo que nos había pasado era culpa nuestra o no, etcétera. Y al final de esa semana, ahí decidimos realmente partir sobre este proyecto todos. Claro. ¿Tienen a alguien que los, digamos, frente a estas situaciones, cómo es? No sé, me imagino en el auto, vos tenés un service, pero en cada lugar donde vas parando, ¿cómo haces para que alguien siga esa embarcación, digamos, que la... digamos... No tenemos a nadie, pero hay algo en el mundo náutico, hay una solidaridad muy fuerte. Los marinos, y permito decirlo porque Timothée es más marino que yo, son personas muy modestas, muy humildes frente a los elementos, frente a la naturaleza, y entre ellos se ayudan muchísimo. La verdad que cuando nos chocó el barco nos ayudó un montón de gente, pero era principalmente gente del universo náutico. Y también cuando tenemos algún problema y que sea, hay un barco que viene a vernos o una mamá que viene y me dice, me llevo a los chicos a la playa, o hay muchísima solidaridad y creo que está ligada a esa adversidad en la que estamos viviendo, digamos. Bueno, de eso también quería hablar, ¿no? Porque es verdad que están como, bueno, este espíritu solidario está en permanente contacto, ¿no? Con esa adversidad. O sea, ¿hasta dónde es programable todo lo que ustedes tienen que hacer de un destino a otro? Y hasta dónde, bueno, uno queda en manos del mar, de Dios, obviamente, ¿no? Pero cuéntenos un poco eso. ¿Qué es lo programable y qué es lo que no? Programar el viaje es el trabajo de Timothée. Yo me ocupo de los chicos. El trabajo antes de programar es de entender y de leer bien la meteo, el clima que va a decirnos vamos o no vamos al principio, porque después cuando estamos en la mitad del Atlántico, por supuesto que el clima viene como viene, pero antes de partir sabemos bien lo que va a pasar durante los primeros días. Es muy importante de entender y de leer bien la meteo. A mí esto, lo más, perdón, pero por ahí para que la gente le resulte más cercano, me imagino como cuando uno quiere ir en lancha a un determinado lugar, por ejemplo en Bariloche, y que uno ve el lago que está más o menos bien, pero el que entiende te dice, no, hoy no se puede ir. Y a vos te parece que es como falta de gana, ¿no? Muchas veces, pero... y vos te quedás así como diciendo, pero dale, llévame. Y no se puede porque hay riesgo, ¿no? ¿Se trata un poco de eso, Timothée? Totalmente.
Totalmente, Bueno. totalmente. De hecho, en la formación de supervivencia nos la dio un médico. Perdón, Angie, Hicimos acá una me dicen que formación. tenemos que cortar un momento, nos vamos a una pausa y ya volvemos, quedémonos Dale. con esto, ya volvemos.